El presidente Peña Nieto dice que no hay crisis, sino que hay un ambiente de incertidumbre. Hay claroscuros en la economía mexicana, hay algunos buenos datos, pero también cuestiones que preocupan como el crecimiento de la deuda y por supuesto la inflación. ¿Usted qué opina? ¿Cómo está viviendo estos fenómenos que atacan directamente su bolsillo? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos sobre la economía mexicana y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los peores presagios sobre la economía mexicana por el cambio de políticas económicas en Estados Unidos aún no se han materializado, aunque hay desequilibrios internos como la deuda, el aumento de los precios de los hidrocarburos y la inflación que preocupan a los economistas y al sector privado. Los datos sobre la situación económica del país son claroscuros. Por un lado, hay buenas cifras como el empleo formal, que creció 4.2% en enero, superior al 3.8% del mismo mes del año anterior, y el precio del dólar se ha revaluado alrededor de 2% desde que llegó Trump a la Casa Blanca. Por el contrario, analistas privados elevaron a 5.24% el pronóstico de inflación para 2017 y redujeron a 1.60% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del Banco de México. También llama la atención el crecimiento de la deuda, por lo que las calificaciones ya han advertido que podrían bajar la calificación del país. La situación en opinión del gobierno puede describirse como la de un panorama incierto, pero rechaza que se califique como de crisis. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le dice su bolsillo? Posiciones. 1. El PRD en el Senado advirtió que el aumento en la inflación y las tareas de interés que anunció el Banco de México impactará de manera muy negativa en la inversión y el consumo, lo que se traducirá en un débil crecimiento económico y mayores recortes al gasto. 2. La inflación de México en diciembre fue la tercera más alta de los países miembros de la OCDE, al ubicarse en 3.4% a tasa anual, solo superado por Turquía 8.5% y Noruega 3.5%. 3. Francisco Búrquez, vicecoordinador de Política Económica del PAN en el Senado, lanzó una iniciativa para castigar penal y administrativamente a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México por incumplir su mandato de evitar la inflación. 4. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el país enfrenta un momento de gran desafío y escenarios de gran incertidumbre, en particular por lo que va a pasar en relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México, por lo que negó que exista crisis económica en el país. Hoy toca hablar de la economía mexicana, un tema que a usted le preocupa. Hay claroscuros en la economía mexicana, hay algunos datos positivos, por ejemplo la creación de empleo en enero, sin embargo hay otros que preocupan enormemente como la inflación y la deuda, en un contexto, como dijo ayer el presidente Peña Nieto, de incertidumbre, aunque también hay que decirlo, la mayoría de los analistas no ven que se hayan todavía comenzado a concretar los peores presagios respecto del impacto de las políticas económicas del nuevo gobierno de Estados Unidos. Pero para entrarle a esta discusión me da muchísimo gusto que esté con nosotros el senador Pancho Búrquez, como gracias, siempre, Pepe, amigo de este programa, y además un placer tenerte, de verdad. Gracias. ¿No? Y decíamos, qué bueno que estás estrenando este estudio. No, a ti que te tocó el de allá. La diferencia, ver el cambio, ¿verdad? Y desgraciadamente pues nos toca en un momento difícil, iniciando el año, para una economía que está en crisis, una grave crisis. Y yo creo que la inflación que estamos viendo ahorita puede ser la punta del iceberg si no se toman las medidas inmediatas. Se echó a andar la maquinita y pues el 72% de más billetes hay en circulación, cuando la economía ha crecido el 10% del 2012 a la fecha. Y pues, ¿quién se está tragando esa diferencia? Pues la pérdida de valor del peso contra el dólar. Si tienes 10 naranjas y le subes a 20, pues el precio se te va a bajar, ¿verdad? Y por otro lado, pues también se abusó, a mi juicio, y lo estuvimos denunciando hace varios años, del incentivo del interés, una tasa muy baja, que sí es cierto que en el mundo, en Estados Unidos y en Europa se ha utilizado, sí. Pero mira, en economía yo aprendí una cosa: no hay varitas mágicas, no hay magia, todo lo que se manipula tarde o temprano se paga. Y entonces la tasa ha hecho que se endeude mucha gente, y pues ante un
ambiente recesivo, va a empezar a haber problemas de pago. Pues ahí están un montón de cosas que pone el senador Burke sobre la mesa, pero me gustaría arrancar con una de sus afirmaciones. Dice, sí hay crisis en la economía mexicana, mientras que ayer el presidente Peña Nieto, Manuel Molano, del IMCO, el vicepresidente del IMCO, ¿no? Director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Pepe. Qué gusto, senador, qué gusto, Pepe. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Peña o con el senador Burke? No, mira, tenemos los mismos problemas estructurales que hemos tenido en esta economía, más los añadidos por un presidente americano hostil, quizás el más hostil que hemos tenido desde Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, quizás tan hostil como el presidente Polk, el que nos invadió en 1848. Yo creo que lo que tenemos que pensar respecto al tema de la inflación, no estoy completamente convencido de que el fenómeno sea emisión primaria. Ciertamente el billetes y monedas en poder del público, más depósitos en cuenta de cheque, más ciertos equivalentes del efectivo, son los que determinan la oferta monetaria relevante para la inflación, lo que los economistas conocemos como M1. Creo que esta inflación tiene mucho más que ver con tipo de cambio, y de dónde viene nuestra depreciación en tipo de cambio. Viene de un crecimiento desmedido de la deuda pública, un déficit público que no se ha puesto bajo control. Sí creo que el colega Luis Videgaray nos complicó las cosas en su gestión como secretario de Hacienda. Realmente sí hizo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. O sea, se endeudó. Se endeudó y no mantuvo bajo control el déficit, ¿no? Ahora sí hay un esfuerzo fiscal. El SAT acaba de anunciar que está recaudando un 11% más que... Ese está, digamos, de los buenos datos. Ese es de parte de los buenos datos, pero definitivamente tenemos un Estado que está creciendo demasiado, su participación en la economía, y está creciendo de mala manera, está creciendo con deuda, está creciendo con déficit. Digamos que entonces tú no estarías, digamos, en la postura de que hay crisis, más bien dirías, estarías más del lado de hay desequilibrios que crean incertidumbre. Es correcto. ¿Quiénes? No sé si coincidan, a ver, ahí no coinciden, pero tampoco coinciden, me imagino, en el responsable. Manuel más bien señala la gestión de Luis Videgaray al frente de Hacienda, y bueno, yo creo que tú traes al Banco de México. No, el banco es multivariable, y yo critico, y la semana pasada presenté una iniciativa, algunos la consideraron fuerte, para poner castigos al monopolio del manejo del dinero en un país. O sea, sanciones a la Junta de Gobierno del Banco de México. Es muy fácil y se ve claramente para mí cómo el Banco de México, que tiene un mandato único, que es proteger el valor de la moneda, combatir la inflación, que pues vemos todo lo contrario. En enero tuvimos la inflación más fuerte de los últimos 18 años. La inflación al productor ya en el mes de enero es del 10%. Una inflación del 5% por año te lleva a perder la mitad del valor del dinero de la gente. Un poco más del 5 van a ser, ¿no? Ya está calculado como el 5,27, están calculando, ¿no? Pero de ahí se puede pasar a 2 dígitos. Te digo ya que el productor ya está sufriendo una inflación del 10%. Si alguien quiere construir su casa de finales del año pasado, ahorita le va a costar 15% más cara los ladrillos, el cemento, las varillas. En fin, yo creo que, y coincido con Manuel, que en el fondo la crisis económica no es generada por el Banco de México. El Banco de México tuvo que haber actuado con mucha más decisión y no haber mantenido una tasa de interés subsidiada para la economía, una economía que no reaccionó ante un modelo económico que se presentó equivocado desde el 2012 a la fecha, y por eso he votado todos los presupuestos en contra, incluso en contra de mi grupo parlamentario. Porque le apostó a que el motor de la economía fuera el gobierno y el presupuesto público, que fuera un presupuesto público y un país que creciera a base de más impuestos, y hoy cada mexicano del 2012 a la fecha paga el doble de contribuciones fiscales per cápita. La deuda se ha incrementado, como dice Manuel, 75%. Sí, o sea, sí. Cuando hablan los economistas del gobierno del déficit, que es gastar más de lo que tienes, pues el déficit en este año
En mis cuentas es del 14%, o sea, de cada 100 pesos están gastando 114 pesos. Hablan, no, es que el déficit es del 1.4. No, están gastando 14% más de lo que tienen. Y esto, pues ya tronó. Lo veníamos advirtiendo, es crónica de una crisis anunciada. Y la gente es la que va a sufrir. ¿El Banco de México se tardó? ¿Coincidirías con el senador Búrquez en el sentido de subsidió la tasa? No tuvo acciones, digamos, mucho más decididas frente al crecimiento de la deuda durante la gestión de Videgaray. El problema es que no puedes contrarrestar una mala política fiscal con políticas monetarias. Digamos, ya estamos empezando a ver ese conflicto en Estados Unidos entre el señor Trump y la señora Yellen. Por eso me pregunto, justamente porque ella ya salió a decir, oigan, o sube la tasa o digamos, esto... en una economía con un sector financiero abierto como es la mexicana, que es una rareza, tenemos un sector financiero más abierto que el de los americanos y entonces eso es interesante. Los 10 años de quantitative easing, de esta oferta monetaria laxa del planeta, te generan efectos derivados de políticas de otros bancos centrales. Imagínate que en medio de la crisis española hace algunos años, el Banco Central Europeo pues da una inyección de capital y entonces un banco español de los que tenemos aquí pues cacha esos recursos. ¿Dónde los va a prestar? Los va a prestar en España, donde tenían una tasa de desempleo del 20 y tantos %, los va a prestar en México. Entonces, digamos, hay efectos que no necesariamente tienen que ver con Banco de México. Yo sí creo que sería muy delicado imponerles castigos draconianos a los miembros de la Junta de Gobierno, porque también los economistas monetarios no se dan en maceta, ¿no? Digamos, si dejamos vacío de talentos el lugar, vamos a tener otro tipo de problemas. O sea, ¿crees que sería suficiente, digamos, desincentivo para que no quisieran estar ahí? Ver, digamos, lo que yo quisiera es canalizar el entusiasmo de mi senador liberal, porque es mi senador liberal. O sea, la verdad es lo más cercano a un liberal que tenemos en el Estado mexicano, lo cual le agradezco profundamente, senador. Por ejemplo, los mexicanos, personas físicas, no podemos mantener depósitos en dólares y en euros, lo cual nos ayudaría a protegernos de políticas fiscales irresponsables como las que hemos vivido los últimos 4 años. Libertades monetarias que tienen colombianos, peruanos, brasileños, panameños, países mucho más chiquitos, mucho más pobres que México, donde en el sistema financiero de tu país tú puedes... Abres tu cuenta. Denominada en una moneda extranjera. Entonces ahí creo que podríamos hacer cosas. Y ciertamente sí creo que esto tiene mucho más que ver con gasto público irresponsable. Creo que tendríamos que echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción de manera que estas conductas de gasto, que además no aportan a la productividad, a la competitividad de la economía, no se perpetúen. A ver, pero si fue gasto público, finalmente entonces el responsable es el gobierno y los partidos que aprobaron el presupuesto. Pues definitivamente. Más que los demás. Pues es un juego de complicidades en esto. Sin duda, por los resultados, el camino fue equivocado. Y yo pienso que ahorita está en cuestionamiento no solamente el modelo económico de México, sino también el sistema político. No basta más que ver... Una doble crisis. Doble crisis. La evaluación que se hace sobre partidos, sobre el presidente de la República, sobre los gobernantes, y es del 90% de descalificación. ¿Cómo se puede gobernar un país con esos niveles de descalificación? Y la verdad es que tiene la razón la gente. O sea, el sistema político ha pensado que la clase política es la que va a decidir el rumbo. Y pues ahí es donde vemos que en la economía se tiene todavía el pensamiento de ¿cómo le llaman? El gobierno como rector de la economía. O sea, terrible. O sea, ¿qué van a saber los políticos y los burócratas en un escritorio de esa gran diversidad humana y esa gran capacidad de los emprendedores de un país, de los ciudadanos? Hay una preocupación central y lo vimos a principios de enero de este año, y es con ese nivel de falta de liderazgo en general, gobierno y partidos, se convoca un acuerdo económico que tiene justo por objeto frenar la inflación. No sé si lo estemos logrando. Eso logró el acuerdo económico que el presidente convocó a los empresarios el mes pasado de enero, reducir, más bien, contener el crecimiento fuerte que ya venía experimentando la inflación y que tuvo una reproducción fuerte justo ese mes, alcanzando su mayor nivel en 18 años, ¿no? Estamos hablando con el senador del PAN, vicecoordinador de Economía del grupo parlamentario del PAN, senador Búrquez, y con Manuel Molano, director general adjunto del IMCO. Me quedé contigo, Manuel.
Oh, mira, yo creo que van a tener que recortar el gasto público. Pero a ver, ¿lograron con ese acuerdo contener la inflación o no está contenida? ¿Dónde está? O sea, ¿hay riendas o no hay riendas? Lo que pasa es que no es la época de Miguel de la Madrid. No es esta espiral de precios y salarios y una hiperinflación autoalimentada. Sí creo que era prematuro hacer algo de esta naturaleza y más con tanta improvisación y saliendo medio al paso con esto. O sea, finalmente, si yo pongo en mi modelo de equilibrio general que tenemos en el IMCO el incremento en precios de gasolina, lo que podríamos esperar al final del año es una inflación entre 8 y 9%. Y no se salva prácticamente ningún sector de la economía. Mi pronóstico a lo mejor es un poco aventurado, ¿no? Sí, un poquito arriba del Banco de México. Pero tiene razón el senador. O sea, ya en precio al productor ya empiezas a ver incrementos de precio importantes. Es que de repente la gente no entiende. Dice, es que ¿por qué está subiendo la carne de puerco si los cerdos son producción nacional? Bueno, pues les damos de comer maíz, ¿no? Y si eso se importa. Y buena parte de ese maíz se importa, ¿no? Y hay que moverlos de un lado a otro. Y hoy lo pagas en dólares. Exacto, y hoy lo pagas en dólares. Entonces también quizás ahí lo que tendríamos que explicarle al señor Trump es que le conviene seguir haciendo negocios con México porque somos la moneda barata de un bloque regional que se está volviendo excesivamente caro. Estados Unidos nos está encareciendo como región. Ellos tendrían que poner un impuesto a las entradas de capital, por ejemplo. Creo que eso les permitiría que la apreciación del dólar con respecto a todas las monedas del mundo no sea tan grave. Pero también hay que pensar en otra cosa. Real brasileño, peso colombiano se apreciaron el año pasado. A pesar del impeachment de Dilma y el proceso contra ella y contra Lula, sí. Pues el mercado de bonos los premió porque ve un país donde las instituciones funcionan. Internamente. El caso colombiano, lo mismo, ¿no? Primero tienes un proceso fallido para firmar la paz con las FARC, pero luego lo recuperas y lo haces bastante bien. Entonces, al final, la moneda de esos países se apreció. A ver, en ese sentido, digamos, la inflación o de los principales costos de la inflación son los económicos o son justo la expresión de los desequilibrios que te llevan pues, a posibilidades digamos, de sanción política, las calificadoras, es terrible la inversión, el consumo. La inflación es un impuesto tremendamente injusto. Es la pérdida del valor del trabajo de las familias, de los ahorros de más de 50 millones de mexicanos en el sistema de ahorro para el retiro. En fin, te genera tales distorsiones y tales consecuencias. O sea, es un empobrecimiento generalizado. Definitivamente, es la pérdida de valor. Ajá. Y esto del 8 al 9, pues brincarse a 2 dígitos. Manuel sabe muy bien que ya cuando andas en esos niveles se te puede ir de las manos, si no paras en seco. Aunque lo que está diciendo Manuel es que estamos en otra época. Sí, digamos que las espirales de las épocas de la Madrid. Pero también está diciendo algo que yo coincido totalmente. O sea, de entrada tenemos que eliminar el déficit. Tenemos que dejar de endeudarnos. Todavía este año, a pesar de que el gobierno ha dicho que se ha apretado el cinturón, todos los presupuestos que hemos tenido son mayores al anterior. Entonces, ¿dónde está la apretada de cinturón? O sea, bueno, crecieron los presupuestos. Está hasta el caso de aquel presupuesto que habría habido una reducción y no solo eso, sino finalmente fue más alto de lo que se había aprobado, ¿no? Bueno, mira, el caso de la Secretaría de Energía los últimos 3 años, ¿no? Donde tienes presupuestos en el orden de cifras gruesas, ¿no? 20,000 millones, y de repente pues vienen las ganancias cambiarias de Banco de México, agarran toda la lana y con eso han estado capitalizando a Pemex, le han metido, no sé, 350,000 millones los últimos 3 años. Creo que tendríamos que hacer un proceso mucho más acelerado de separar las cuentas de la petrolera de las cuentas del Estado y pues no estar cargando con eso. Al final, el señor Videgaray siempre dio la explicación de que pues tenía más recursos disponibles derivado de la depreciación cambiaria y de los excedentes que dejó en la Reserva Internacional no presupuestados la depreciación cambiaria. Pero caray, realmente lo que estás viviendo es tal cual un deterioro del patrimonio
de las familias, ¿no? Ahí coinciden. O sea, al pues final, sí. quien está empobreciéndose en este país son las mayorías. Definitivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La crisis ya Ese llegó. es el tema, Va a ese es ser el tema. dolorosa y no veo que el gobierno quiera hacer las cosas diferentes. O sea, se acaba de aprobar un presupuesto con más de 500,000 millones de pesos de nueva deuda, ¿no? Ya pasamos el 50% del PIB que marcan como foco rojo, ¿no? Carsten decía que era 44 foco rojo, ¿no? Ahora ya estamos en el 50 y va a seguir subiendo. ¿Qué podemos hacer frente a la amenaza comercial que significa también Trump? Trump tiene sus propuestas positivas para su economía y sus propuestas negativas. Yo pienso que ante el cierre de fronteras, México debe de ser el país que se conciba como el país más abierto del mundo. O sea, lo contrario a Trump. Y en ese sentido debe de ser firmar acuerdos comerciales con Asia, con pero ya China, los tenemos, con ¿no? India. Eso es lo que están haciendo. No los tenemos, con esos países no los tenemos. Con esos no, son pero los por ejemplo, grandotes. actualización con Europa, que acaba de decir el secretario de Economía que va para adelante. Desgrabación total, o sea, con todos los países y nomás pidiendo reciprocidad. No vamos a proteger, y mira, voy a decir un sacrilegio que aquí en México, no proteger ningún sector, ni que el otro país proteja ningún sector. Ya ves Nos por- ya ves- bajamos ya ves por qué los te dice- calzones, como dicen, Ajá. para comerciar mutuamente y elevar la competitividad. ¿Ya ves por qué de te ambas dice que eres un economías. senador liberal? El más liberal de todos. ¿Tú coincides con Mosca eso? pa' mis oídos. Y A ver, realmente... ¿coincides con eso o tienes que proteger? A ver, porque el otro tema es mercado interno. El mercado interno ¿Cómo lo desarrollas? Hay- al mismo tiempo que con una apertura Pues, tan grande. Hay solamente 3 o 4 sectores donde un capitalismo de Estado como el de China nos imponen distorsiones en precios serias y que eventualmente se van a convertir en un problema de monopolios del país asiático para esos productos en el mundo. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado. Son acero, vidrio plano, industria química, párale de contar prácticamente. De resto, todo lo que importamos de Estados Unidos para venderles cosas a los americanos y al resto del mundo, podemos importarlo de China, del sudeste de Asia, podemos traerlo de otras partes. Ajá. Y lo que es más, en lugar de estar tratando de caerle bien al señor Trump, pues tendríamos que estar haciéndonos ver en China. Una muy buena señal sería, oigan, los mexicanos están buscando proveeduría en Asia, están buscando proveeduría en el resto del mundo. Coincido con el senador, esta es una economía pequeña. A pesar de que tenemos 120 millones de personas aproximadamente, tenemos un Producto Interno Bruto más parecido al del estado de Florida que al de los Estados Unidos. Es una cosa chiquita. Y la tasa óptima de arancel para una economía chiquita es 0. Tenemos que abrir esta economía mucho más. Nuestro modelo ha sido tratado. ¿Esa es la fórmula para, digamos, atacar la inflación? Se la juega rescatando almas perdidas, Les darán lo que pidieron. salvando vidas, A un lado. sacrificando la suya. Ahora hagan su parte, liberen a los rehenes. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el verdadero juego de Romero? Descúbrelo. Las reglas del juego. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal 3.1 en Imagen Televisión. ¿Cómo entrarle a resolver los desequilibrios internos, deuda, inflación, estas especies de caballos del apocalipsis que empiezan a ser los grandes temores para los próximos años, senador Pues Burques, necesitamos- Pancho Burques, y además decías, hay broncas con el impacto que van a tener los cambios en el modelo económico de Estados Unidos, acá, por ejemplo, el ISR, los impuestos. Necesitamos generar en el país un modelo que haga que crezca la economía, una economía que tiene 50 años creciendo Mediocremente. al 2%, ya en términos reales al 1%. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues el mismo Trump nos está poniendo la muestra, nos la está poniendo Inglaterra, se la está poniendo a Europa. Necesitamos bajar el costo del gobierno, bajar a la mitad el impuesto sobre la renta, liberar esa energía y ese potencial que tiene nuestra economía. Si hoy comparamos el costo fiscal en México con todos sus agregadijos y sus complejidades, estamos en el lugar 114 de 144 países en competitividad fiscal. Así como van a competir nuestras empresas. Trump le va a bajar a la mitad, al 15% el impuesto sobre la renta a sus productos
productores, los va a poner con un incentivo muy, muy fuerte. En México no podemos hacer menos que eso. Yo creo que el tema fiscal es fundamental. Necesitamos que el dinero ya no esté en las manos de los políticos, del presupuesto público, y que lo gasten los gobernantes, porque lo gastan muy mal. No funciona para nada. Casi todo lo que hace el gobierno lo hace muy mal. Necesitamos que ese dinero esté en las manos de las familias. Cuando las familias tienen más dinero, la economía interna se activa, porque no solamente mejoran su calidad de vida, sino que activan con su gasto, pero también de las empresas para que generen inversión, porque la inversión es la única manera de generar oportunidades de empleo y de mejores salarios. El sésamo es crecimiento, y eso es lo que no hemos obtenido finalmente, o no hemos obtenido suficientemente en los últimos años. Parece un galimatías, Manuel. Si bajas la recaudación, como dice el senador, pues también lo que vas a tener es menor recursos para el Estado en un momento en el que la deuda va a ser más cara por el tipo de cambio y sobre todo si hay una reducción de la calificación. Pero el Estado tiene una gran ventaja que no tenemos los particulares, y es que puede financiar un bono con otro bono y puede irse con un plazo más largo, siempre y cuando genere confianza en los mercados financieros. Y ese es un tema importante. México está en una situación de déficit gemelo, deuda pública creciente y un déficit público, que, como bien atinadamente explica el senador, también creciente, gastando más de lo que tiene el Estado. Entonces, tenemos que equilibrar el presupuesto. Y esto, caray, no es de economistas altamente sofisticados del MIT o de Chicago. Esto es de contadores. Esto es realmente de que el Estado se ciña a un tamaño menor. Ahora, el año pasado, al tercer trimestre, ya traíamos 23,5% de inversión fija bruta, la mayoría del sector privado. El Estado salió de la inversión pública. Se cayó la inversión pública. Infraestructura, brutal. Fue la más baja desde 1939, pero también están las APPs. Entonces, mucha de esa inversión que antes hacía el Estado la están haciendo los particulares y crecimos. Necesitamos más de eso. Necesitamos que el Estado no solamente baje su participación en la inversión, sino que baje su participación en el consumo. Ahora hay finalmente, con esto voy cerrando, y la gente le preocupa, hay postergado un gasolinazo, se va a dar seguramente, y si no se da, podemos aguantar sin un recorte al gasto público. ¿Cuál es tu pronóstico? No, yo creo que está, así como los partidos están en peligro de extinción, yo creo que la forma de gobierno que tenemos hoy seguramente se va a extinguir. Y más responsabilidades van a pasar a la sociedad civil. A los ciudadanos no les conviene que el gobierno se haga cargo de lo que le toca o lo que los ciudadanos pueden hacer, porque el gobierno, además de corrupto, es muy malo para gastar. Pero de entrada, ¿tú ves este año un nuevo recorte? Si no lo hacen, y parece ser que ya no lo hicieron, el 18. Va a venir la pérdida o la degradación en la calificación en junio. Y esto va a provocar una escalada que va a hacer que los intereses también sean más altos. Así es. Las tasas que le cobran por la deuda mexicana al país, y pues va a complicar más las cosas. Entonces, no creo que alcancen a patear el bote para enfrente para que la crisis la tenga que asumir el nuevo gobierno después del 18, que yo creo que es la idea que tienen ahorita. Para eso metieron el gasolinazo, Manuel. Mira, justo para no tener que hacer el recorte fuerte en el gas, y sobre todo como un mensaje a las calificadoras, ¿o no? Yo creo que tienen que hacer las dos cosas. Sigue el gasolinazo y recorte del gasto. Hay tres productos en que Trump nos hace vulnerables. Uno es gas natural, otros son gasolinas y otros maíz. Son tres cosas claves para que funcione esta economía que importamos de los Estados Unidos, y donde el señor tiene mucho poder para que esos insumos se queden de aquel lado. Yo creo que tendríamos que replantear nuestro modelo energético, y replantear nuestro modelo energético implica pues quitar la dependencia a estos recursos fósiles. Lo primero es dejar de subsidiarlos. En el tema de electricidad no está tan distinto. Ahí tenemos un subsidio de 120,000 millones por año.
de ese tamaño es la insuficiencia de la tarifa que pagamos. Entonces, ¿coincidirías con el senador Burr que no van a poder patear el bote más allá al otro gobierno? No, lo que tienen que hacer es inteligentemente destinar recursos que hoy están en consumo del gobierno a la inversión pública. ¿Por qué no le estamos entrando, como lo hizo Alemania desde hace 10 años, a energías renovables, por ejemplo? El costo del panel solar está bajando, el costo de almacenamiento de ese tipo de energía se está reduciendo de manera muy importante. Somos vulnerables en ese tema. Tendríamos que empezar a comprar infraestructura de refinación en el sur de los Estados Unidos. Por lo pronto lo que dirías es, y hay que empezar a hacerlo ya, porque si no nos vuelve a alcanzar el destino como parece haber sucedido. El gobierno pues tiene que hacer un apretón de cinturón, primeramente para eliminar el IEPS a gasolinas, que es un robo en despoblado. Cuando bajó el petróleo se quedó con el beneficio que debió haber sido para los consumidores, y son ahorita 250, 300 mil millones de pesos por año. Ya me voy. Pancho tiene Burques, que- muchas gracias por haber venido. Que jalar. Un placer haberte tenido, de Pues verdad. muchas gracias sabes por esta cuánto. oportunidad, No, Pepe. la oportunidad, y como siempre, un placer recibirte. Un Mucha saludo. suerte. Muchas Gracias. gracias. Manuel Molano, Es un honor. muchas gracias. Muchísimas Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.